Aquel día saludaron a sus familias, los abrazaron bien fuerte y algo en el aire cambió. Sin saberlo, ustedes fueron a recuperar y defender nuestras Islas Malvinas. Crecimos escuchando sus hazañas e inspirados en su valentía y en su inmenso amor a la patria. Hoy portamos con orgullo estos uniformes que representan un retazo de bandera. Su ejemplo nos marcó un camino, un norte que reafirmó nuestro compromiso de defender y custodiar el cielo argentino. De ustedes heredamos los valores, principios y virtudes que enaltecieron e inmortalizaron a esta fuerza en su gloriosa historia. Ustedes nos marcaron a fuego. Su templanza, su audacia, su fortaleza, su acérrimo espíritu de cuerpo, su astucia y osadía, su ingenio y versatilidad para adaptarse a los nuevos desafíos, su imperturbable perseverancia, su permanente vigilia y la entrega desinteresada de poner en riesgo hasta su propia vida por los demás. Ustedes le demostraron al mundo de qué estamos hechos los argentinos. Cruzando el manto de neblinas, hicieron pie en la turba para gritar que esa tierra es nuestra. Y así, el 1 de mayo, mostraron sus dientes por primera vez a la potencia naval más grande del mundo, escribiendo en páginas de gloria su bautismo de fuego. Durante esos días, 55 de ustedes se unieron para siempre en la eternidad del cielo argentino. Son ellos, los guerreros inmortales que continúan custodiando nuestra bandera como aquel día en que la insignia celeste y blanca flameó orgullosa junto al susurro frío del viento malvinero. Hoy seguimos sintiendo la llama viva de esa causa que también es nuestra. Hacemos eco a la distancia de todos ustedes, los que lucharon con orgullo para defender a nuestra patria, arriesgándolo todo, sacrificando hasta su propia vida. Por ustedes llevamos en nuestra esencia este ADN malvinero y queremos que sean testigos de esta promesa. Este sentimiento tan grande, imposible de poner en palabras, no morirá jamás. Por su memoria y ejemplo de grandeza, que retumbe en cada garganta, hoy y para siempre, el eterno grito: las Malvinas son argentinas. Bienvenidos a La Hora de la Verdad 1982, un programa especial por el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Estamos con dos personas muy especiales, grandes amigos. Ellos son comodoros retirados, veteranos de guerra de Malvinas, Jorge Bambán Barrio Nuevo y Rubén Sassone, que con Rubén tuve la posibilidad de ser parte del Estado Mayor Conjunto cuando él era jefe de prensa de esa institución, de ese organismo, y le agradezco el haberme enviado a Chipre en varias oportunidades para poder cubrir las misiones de paz de las Naciones Unidas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Daniel? Un gusto. Un gusto igualmente, Daniel. Hola, ¿cómo te va, ¿Qué haces, Rubén? Jorgito? ¿Cómo andamos? Bueno, ambos son pilotos de casa. Jorge es de A4 y Rubén es de Pucará. Bueno, quiero hacer una introducción, porque esa introducción siempre la hice cuando lo entrevisté a Jorge hace un tiempo atrás, que cómo nació la vocación de ser piloto. Él viene de una familia muy humilde y nunca pensó en ser piloto, menos de casa. ¿Es así? Bueno, en realidad yo soy de un pueblo muy pequeño que, traspolémonos hace ya 50 años atrás,
no teníamos la capacidad o la posibilidad de otros que vivían en grandes ciudades de conocer un poco de lo que era la aviación, aunque sea lo más mínimo. En Rufino a lo sumo se veían pasar los aviones famosos Come 4 que iban desde Buenos Aires a Mendoza y que alguno que otro de esos fumigadores muy precarios, muy antiguos, con tipo PA-11, PA-12, que había por esa zona, pero nada más, digamos. Hasta que en el año 66, cuando llegan los aviones, comenzaron después pregunto yo por qué pasaban por los pueblos, y era que estábamos mostrando a la ciudadanía el nuevo avión de combate que había comprado la Fuerza Aérea. Entonces en uno de esos vuelos le tocó que pasaran por Rufino y eso fue lo que me llamó más la atención de lo que eso que estaba volando, no tenía ni idea, cero aviación, digamos, y bueno, me encantó, mis padres me dieron la posibilidad, a pesar de, como vos decías, de su humildad, de ir a la escuela de aviación y bueno, de a poco fui ambientándome a lo que era la Fuerza Aérea, lo que era la aviación de combate y bueno, siguiendo los pasos pudimos arribar a buen destino. En el caso mío, yo creo que yo soy de Buenos Aires y particularmente viviendo cerca de Palomar. Entonces, realmente 180 grados respecto a Jorge, vivía viendo aviones por arriba de mi casa, porque estábamos a unas 20 cuadras del aeródromo de Palomar, de la primera brigada aérea. Así que yo veía muchos aviones y evidentemente desde chiquito, si bien es cierto que lo de la vocación es muy cierto, porque a mí entrar para ser piloto se me despertó allá estando en la secundaria, antes de eso no. Y sin embargo, bueno, también gracias al esfuerzo que hicieron mis viejos de mandarme a Córdoba, no teníamos nadie, no teníamos parientes, no teníamos amigos, no teníamos nada, así que a vivir a un hotel con todos los gastos que eso también representaba, pero los viejos bancaron y también fue paso a paso, se fue llevando adelante la vida militar inicialmente y después poder entrar de lleno a volar los aviones que uno quería volar. Pero yo estaba cerca y veía los aviones, así que creo que eso también tiene que haber influido. ¿Y tu apodo de combate cuál fue? Mi apodo es Diablo. Por Siempre había, Independiente. sí, un poco por eso, otro porque según mis viejos yo era medio diablito cuando era chico, entonces, y mis subalternos que aparentemente también me tuvieron que sufrir, reconocen que era medio diablo, pero no, es por Independiente. En el caso de Jorge, lo conozco bien el tema porque se lo ponen, estando ya en la Fuerza Aérea, el apodo de Bam Bam, porque era medio destructor, ¿no es así? Sí, me lo ponen. Bueno, ahora están compitiendo, porque yo para mí lo identifiqué a Miguel Carranza, un gran amigo, aparte de ser abogado, una gran persona. Yo lo identifiqué a él en su momento, que fue la relación que se mantuvo cuando por tercera o cuarta vez le rompí una regla, no me acuerdo qué me había prestado. No, vos sos peor que Bambán. Y yo no sabía quién era Bambán. ¿Cómo no sabés qué es Bambán? ¿No ves televisión? No, yo en mi casa no tenía televisión. Entonces quedaron todos sorprendidos y les dio medio como prurito porque pensaban que yo me iba a ofender. Y no, yo no tenía televisión porque era normal, digamos, en mi familia no tener esa capacidad, esa posibilidad. Bueno, dice, ya lo vas a conocer. Bueno, y después me quedó. Pero hay otros dos compañeros que siguen peleando, que ellos también me lo pusieron. Uno el Gallito Jerez y el otro el Negro Acuña. Son los apodos que nos ponemos nosotros en la Fuerza Aérea. Igualmente es el apodo porque yo cuando volaba usé otro indicativo. Yo usaba el indicativo Pampa porque yo era jugador del Club de los Pampas de Rufino, de rugby. Entonces usé el Pampa durante toda mi vida de piloto, digamos. Después ya me quedó Bambán y bueno, ya está. Pero no lo usaba como indicativo, sino como apodo, apelativo, como se llama ahora. Ambos eran muy jóvenes en aquella época, más tengo entendido que, sé que los dos eran alférez en el año 82. Cuando uno se prepara en la Escuela de Aviación Militar o en otro instituto de las Fuerzas Armadas, se prepara para una guerra, un conflicto, pero nunca piensa que eso va a llegar. Uno está preparado, pero piensa que nunca va a llegar.
Pero el día que llega, justamente a partir del 2 de abril, cuando se recuperan nuestras Islas Malvinas, ustedes, jóvenes pilotos, tienen que desarrollar lo que el instituto le había capacitado, ¿verdad? Sí, claro, claro, por supuesto. Desde ya que uno si bien uno se prepara para ser militar, por defender la patria y todo eso, pero en realidad no. Lo que sí también siempre te decían en los institutos que uno nunca sabe cuándo puede sonar el pito, el clarín, el llamado. Entonces que siempre hay que estar preparado. Pero es cierto que uno no tenía en la cabeza, dentro de unos años voy a entrar en guerra. No, por supuesto que no. Sí, opino lo mismo, digamos. Nosotros el entrenamiento era idéntico a lo que se podía suceder en un combate. Obviamente que en este caso que me tocó participar el aeronaval, que fue el más importante, nosotros no estábamos para nada entrenados, cero. Pero todo lo que se hace es para entrar en un conflicto. La única diferencia con el conflicto es que uno, durante la paz, mientras se entrena, no recibe los disparos del enemigo, digamos, pero se prepara exactamente igual. Y eso lo va ayudando a consustanciarse que en el día de mañana le pueda llegar a intervenir en un conflicto. Igualmente, como él dice, nosotros no estábamos, yo no estaba ni enterado, digamos, ni nadie sabía de que se iban a recuperar Malvinas, porque si nos hubiesen avisado, por lo menos hubiésemos estado entrenados para la situación y nos íbamos a moldar a las circunstancias, digamos. Creo que desde el 2 de abril al 1 de mayo, que es cuando realmente comienza la guerra, por lo menos para nosotros, en ese mes tuvimos que acelerar un montón de procesos y bueno, con la incertidumbre también, a veces pensando de que no iba a suceder. Pero cuando sucedió, no solamente estábamos ya bastante bien entrenados profesionalmente, sino que se fue dando un montón de circunstancias y los jefes nos fueron aleccionando para si llegaba el combate, digamos, el conflicto armado ya, ¿no? La pregunta va para los dos. Llega el momento donde a ustedes le informan que se recuperó Malvinas y que tienen que entrar en el conflicto. Porque mucha gente ha escuchado, sí, los aviones atacaron acá, atacaron allá, fueron derribados, pero no saben qué pasa por la cabeza de ustedes, o qué pasó, mejor dicho, por la cabeza de ustedes en el momento que ustedes toda la capacitación que recibieron la tienen que llevar a la práctica en un conflicto bélico real. Bueno, voy yo. Yo creo que acá lo que hay que resaltar es el ejemplo de los jefes. Los jefes fueron los que realmente, porque así como vos decís, Daniel, que el 2 de abril, o como decía Jorge, nos enteramos, lo cual es cierto, nos enteramos los más jóvenes, a lo mejor mucho más arriba en las jerarquías, a lo mejor sabían algo, no sé. Lo concreto es que con toda la euforia, la alegría, fuimos ese día, a la mañana, a trabajar, y ahí los más grandes, los capitanes, los mayores, empezaron a decirnos, sí, 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 todo muy lindo, felicidades, contentos, pero muchachos, los ingleses no se van a comer esta gratis, van a venir, así que a prepararse. Y en ese primer dicho de a prepararse fue que nos fueron llevando y aleccionando, si bien ellos tampoco tenían experiencia en un conflicto, pero tenían sí la experiencia de un poco más de edad y de lo que había que estar bien de la cabeza. Así que la preparación vino fundamentalmente porque los superiores éramos muy pibes, éramos unos chicos que estábamos felices, pero que había que ahora se venía algo complicado. Efectivamente, el 2 de abril, cuando recibimos la noticia en el grupo aéreo, nosotros todos los de mañana a las 7 de la presentación, y llamó la atención que estaba el jefe de grupo. Normalmente los dos jefes de escuadrones saludaban y enviaban a sus pilotos a volar y al resto que no volaba, tal vez tomaba un café ahí en el bar y después a preparar los vuelos de más tarde. Pero el jefe de grupo ahí nos comunica y como bien dice Rubén, incertidumbre total, alegría y qué va a pasar y qué es lo que vamos a hacer y que esto se terminará acá, no, hasta que llegaron los dos jefes de escuadrones al bar. Le dice, estuvimos intentando averiguar
qué era qué es lo que la intención del país, nadie sabe nada. Así que, como nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer, si esto no se detiene, esta escalada, vamos a terminar en un conflicto. Así que inmediatamente a estudiar. Y ahí empezamos, a estudiar al enemigo, que es lo más importante para saber qué es lo que tenía y qué es lo que no tenía. Y bueno, nos pasamos días estudiando hasta que después desplegamos al sur y ahí comenzamos a adaptarnos a lo que era el combate aeronaval, que nosotros no estábamos absolutamente preparados. Si no fuera por esa reacción, yo siempre digo, la reacción de los jefes fue fundamental, y ahí nos enseñaron, digamos, que no hay que quedarse dormido y esperando a ver cómo suceden los hechos, sino adelantarse a ellos. Nos mandaron a estudiar y a prepararnos, y eso salvó muchas circunstancias y adelantó un montón de pasos, digamos. Obviamente que, como dicen, nosotros éramos jóvenes, nosotros decíamos sí, no, estudiábamos para allá, pero los dos jefes de escuadrón y los jefes de escuadrilla fueron los que nos dieron el ejemplo para llegar a lo que después sucedió, ¿no? La actuación que tuvo la Fuerza Aérea, en especial el Grupo 5 de Casa, fue soberbio, digamos. La mayoría de las personas saben que se estudia para pilotos o para marinos o para infantería o caballería, la fuerza que pertenezca, pero no saben cómo es que ustedes eligen o los eligen para determinado tipo de aviones, porque vos, Rubén, estabas en los Pucará y vos, Jorge, estabas en los A4. ¿Cómo es la selección esa? Y cuando terminamos el curso de aviador, más o menos por promedio, normalmente los 20 primeros iban a hacer la escuela de caza, los otros 20 escuela de ataque, y el resto iba a helicóptero o algo de transporte. En el caso nuestro, repartieron los 40 primeros, uno para cada lado. Y el que le tocó, le tocó. A algunos le tocó la escuela de caza y a otros le tocó la escuela de ataque, digamos. Que toda esa preparación lleva de las dos escuelas aproximadamente un año, que fue lo que nos sucedió a nosotros. Y después de ahí, recién, haciendo la escuela de caza, la escuela de ataque, son designados los distintos escuadrones operativos. Y bueno, fuimos distribuidos de esa manera. Y algunos que quedaban iban a volar helicóptero, digamos. Sí, exactamente. La Fuerza Aérea evidentemente necesitaba muchos pilotos, probablemente había más aviones, había muchos aviones en aquellos años, y de esos 40 que terminamos, se seleccionó para que todos fueran a poder volar aviones de combate, aviones de caza, aviones de ataque, lo que sea. Pero luego del año, hay que fijarse que de Pucará, el Pucará recién estaba fabricándose, si bien había muchos Pucará, había pocos pilotos. Entonces, cuando terminamos el curso en Reconquista con el Pucará, algunos fueron a volar A4. Algunos compañeros míos que estaban conmigo en Reconquista, volando Pucará, haciendo ese curso, terminado el curso, a volar A4 o a volar Sabre. Y algunos, porque hacía falta pilotos en Pucará, nos quedamos en Pucará. Entonces la particularidad se dio en ese sentido. Yo tengo compañeros que de Pucará se fueron A4 y estuvieron en la guerra junto con Jorge, y otros terminamos en la guerra en Pucará. Si bien después, con el paso de los años, yo terminé volando A4 porque quería volar A4, porque me encantaba ese avión, y tuve la posibilidad después de volar Pucará de seguir volando A4. Pero así fue, y así sucede siempre. Luego de terminar el curso de aviador, puede sonar pedante, pero los mejores o los que les ven mejores capacidades para ser pilotos de caza son seleccionados para que vayan a hacer esos cursos y después volar los aviones de caza. ¿Qué pasa con el tema de la familia? Porque si bien las esposas o las novias o las madres, cuando uno ingresa a una carrera militar y se origina un conflicto como el que tuvimos en el 82, una cosa es que se preparan y otra cosa es la realidad, ¿no? Creo que en el caso tuyo, Jorge, vos estabas en pareja, estabas casado, ¿no? No, estaba de novio, mi señora estaba estudiando en la Universidad de Río Cuarto, y la verdad que excepto un par de amigas que tenía cercanas, que
la contenían, digamos, el resto de la sociedad en la zona del centro y norte del país no estaba muy consustanciada con el conflicto. Así que ella vivía en incertidumbre, vivía amargada, no tenía muchas noticias porque no había las comunicaciones que tenemos ahora. Entonces dice que la sufrió porque, digamos, el resto vivía normal, no había una conciencia de conflicto bélico como estaba en ese momento. Así que bueno, la contuvieron, como ya te digo, un par de amigas que más o menos charlaban con ella y eso, pero no tuvo otro tipo de apoyo, digamos. Y yo podía hablar los momentos que nos permitían cuando nos liberaban algún teléfono o algo por el estilo, porque querer hablar por algún teléfono público era imposible, digamos, ¿está bien? Así que era bastante complicado eso. Yo todavía no estaba casado, yo me casé un año después del conflicto. No, el caso mío es totalmente distinto. Yo estaba casado y tenía una hija que tenía 4 meses. Entonces, realmente, pero bueno, pero mi mujer, que es una leona, se la bancó y se quedó en la unidad, se quedó en Reconquista acompañando a las esposas de los otros pilotos que estaban casados. Y entonces fue, el caso nuestro en las islas, las comunicaciones eran directamente imposibles. Yo jamás, en los 2 meses que estuve en las islas, pude hablar por teléfono con ella. Sí recibí 2 cartas, sí pude mandar un par de cartas que llegaron, tanto las que ella me mandó como las mías, así que era por carta y al menos teníamos una comunicación, pero vivieron también, a pesar de estar en Reconquista, dentro del barrio militar, también había incertidumbre, porque había muy poca comunicación. Cuando fue el combate de Darwin, en el que participé, durante varios días, probablemente una semana, no sabían quiénes estaban vivos, quiénes habían fallecido, o sea, había una incertidumbre total porque no tenían información. Pero se la bancó y yo creo que también influyó que al estar dentro de la misma barrio militar se autocontenían las esposas y fue así que pudieron por lo menos, porque todas tenían el mismo problema, ninguna tenía comunicación con los que estábamos en las islas. Dijo que se iban a Malvinas porque ya había noticias en la tele y todo lo demás, y bueno, que se iban para hacer el cruce. Cuando la estás viviendo la situación, no vas más allá de todo lo que puede llegar a pasar y eso. El 1 de mayo habían muerto todos los suboficiales y Juki. Suboficiales eran muchos casados y con chicos, y sí estaban las mujeres. Ambos estaban en diferentes destinos. Vos estabas en la base aérea militar Cóndor y vos, Jorge, ¿dónde estabas? La primera base de despliegue fue Río Gallegos hasta el 8 de junio, desde el 12 de abril, que desplegamos 13, perdón, al 8 de junio, y el 8 de junio nos cambiaron a la base que está más al norte, la de San Julián. Sucede que Río Gallegos es la base más alejada del continente hacia Malvinas. La base más cerca era la de Río Grande, que está en Tierra del Fuego, y la segunda era San Julián. Y como nosotros no teníamos problema de combustible, nos pusieron en la más alejada, digamos, aparte de tener abastecimiento en vuelo. Y en esas otras 2 unidades estaban los Mirage 5, que ellos sí tenían más limitación, entonces por eso estuvimos ahí. Pero después nos cambiaron, nos mandaron. Era muy poca la diferencia, pero 15, 20 kilómetros para el Mirage 5 se hacía importante, principalmente porque ellos, lamentablemente, por su escasez de radio de acción y por poco combustible, 15, 20, 30 kilómetros era fundamental, ya que hacían el descenso muy cerca de las islas y los veían hasta con los radares de los buques que estaban a 100 millas prácticamente de distancia, y los veían igual. Entonces acercaban los interceptores a su zona y sufrieron muchísimas intercepciones y obviamente derribos los M5, ¿no? Después los cambiaron para cambiar la zona de ingreso y ayudarlos un poco más. Pero bueno, nosotros tuvimos las 2 bases, eran Río Gallego y San Julián. ¿Ambos entraron en combate el 1 de mayo o fue posterior? No, el 1 de mayo despegamos, pero no llegamos. Los que sí llegaron fue la escuadrilla del más antiguo, que era el capitán Palaver,
pero había mucha incertidumbre, mucho caos en las comunicaciones y en la recepción de las órdenes fragmentarias para todos lados. ¿Cómo será que hubo un error garrafal con la escuadrilla de Palaver, que llega con 20.000 pies sobre el puerto argentino y lo mandan a enfrentar a dos Harrier? Le dice, nosotros venimos con bombas, no tenemos ni siquiera misiles, nada, porque la 4B no tiene nada, así que inmediatamente tuvo que invertir el rumbo y escapar de que no fueran alcanzados por los Harrier, digamos. Y también incertidumbre, no incertidumbre, sino falta de comunicación con respecto a dónde estaban los blancos con diferencia de nuestros buques. Entonces también hubo un conflicto ahí, digamos yo, pero el día 1 de mayo no alcanzamos a llegar al blanco, digamos. No, en el caso mío, no, yo no estaba previsto volar ese día. A ver, pensemos lo siguiente, 4:30 de la mañana atacan Puerto Argentino, el Vulcan, y ahí nos dicen que seguramente van a venir a atacar la base donde estaban los Pucará, la base Cóndor, ahí en Darwin, Goose Green. Entonces, la idea era esperar a que empezara a amanecer y con las primeras luces sacar los Pucará de ese lugar para que justamente si venía un ataque no los encontrara en tierra, que no tenían refugio, nada, los aviones estaban a la intemperie. El problema fue que el tercer avión que iba a despegar tuvo un problema, rompió el avión en la pista, quedó bloqueada la pista, y mientras lo estaban sacando y para que continuaran los despegues del resto de los Pucará, aparecieron 3 Harrier, 8:15 de la mañana, y realmente nos hicieron un desastre, porque tuvieron muy buena puntería, muy buena accionar, la artillería antiaérea fue sorprendida totalmente, y ahí fallece en ese ataque un piloto, el teniente Daniel Juquí, y 7 mecánicos de golpe. O sea, tuvimos 8 bajas el 1 de mayo, muchísimos heridos también de suboficiales, mecánicos de Pucará, con lo cual nos creó un problema gravísimo, además de la violencia de pasar de una incertidumbre a la realidad de que de golpe estás juntando amigos tuyos que habías desayunado hace un rato y ahora estás juntando lo que quedó y metiéndolo en una bolsa. Fue muy, 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 muy violento ese pasaje de donde estábamos, que bueno, que sí, que estábamos ahí, que podían venir, al sentir lo que es el efecto de las bombas sobre los aviones y sobre la gente. Así que yo no volé ese día, en realidad volé poco, fui el único alférez piloto de Pucará que tuvo 2 misiones, pero las hice más adelante. Pero el primero no estaba previsto para volar. Además, nuestros jefes, los jefes de cuadrilla y el jefe de cuadrón, nos cuidaban a los alféreces, no quería que voláramos. No porque no nos consideraran capacidad, sino porque probablemente por eso, porque nos cuidábamos. Éramos solamente 2, José Luis Pontecorvo y yo, los que estuvimos desde el principio. Después vinieron 2 alféreces más, Carlos Díaz y Gustavo Lema, pero éramos los únicos que estuvimos desde el primer día de la guerra en las islas. Y el 1 de mayo fue realmente terrible e inolvidable. Sí, porque Puerto Argentino, yo estaba en la BAM en ese momento, fue a las 4:40 de la madrugada el primer ataque y ustedes el que tuvieron fue en el segundo ataque, que fue más intenso. ¿Cuándo es la primera misión que ambos tienen? Sí, para mí fue el 21 de mayo. Esa fue la primera misión que me tocó salir a San Carlos, que nos mandaron a buscar unos buques que supuestamente estaban adelantados. Esa fue la peor de las situaciones porque no encontrábamos el blanco y nos pasábamos 5 minutos buscándolo. Fue la verdad más miedo que en las otras, porque cuando vos ves el blanco ya se te termina la incertidumbre, vos ya tenés que ir y atacar, digamos. Pero cuando no lo encontrás, no sabés de dónde puede venir el tiro, digamos, si nos interceptaban los Harrier o si estaban escondidos entre las piedras, uno no sabía nada. Fuimos con la escuadrilla con Velasco, que se tuvo que volver por un problema técnico, y quedamos a cargo del primer teniente Filippini. Así que cuando aterrizó, le hizo el planteamiento a los jefes, digamos que no podemos estar buscando blanco porque somos derribados y somos los que vamos teóricamente a derribar. Entonces que había que tener en cuenta esa fue la primera misión, digamos. En realidad la primera misión que se realizó en el grupo 5 de casa fue el 12 de mayo, cuando lamentablemente
perdemos la vida de 4 compañeros atacando el destructor Glasgow y la fragata Brilliant. Ahí pierde la vida el primer teniente Oscar Manuel Bustos, que era el jefe de escuadrilla. Su numeral 2 era el teniente Jorge Rubén Ibarlucea, y el numeral 3, que era el teniente Mario Víctor Nívoli. El que se salva es nuestro compañero, el Alfredo Jorge Alberto Vázquez, que vuelve y cuenta la situación que habíamos tenido, qué era lo que había sucedido, y en la misión que viene atrás, que no le pasó lo mismo que a la de Bustos, pueden atacar, impactar una bomba, y al regreso, lamentablemente, al pasar cerca de Darwin, es derribado el primer teniente Fausto Gavassi por la artillería propia de nuestro ejército argentino. Esa fue la primera misión que hace el Grupo 5 de caza, donde perdemos gente. Hasta ahí el Grupo 5 no había perdido pilotos. Esa fue la primera, que seguramente Rubén puede contar un poco más del derribo de Gavassi, porque él estaba en Darwin ahí cuando pasaron tan cerca que fueron derribados. Sí, voy primero con lo que dijo Daniel, la pregunta de Daniel. Mi primer misión fue el 8 de mayo y el blanco era habían visto el desembarco en la otra isla, en la isla Gran Malvina, habían visto la gente de ejército, un heli desembarco, habían visto helicópteros y desembarcando comandos, entonces nos mandaron, yo estaba de alerta, salimos 2 Pucará, justamente a atacar o buscar a la tropa o los helicópteros, que eran las 2 tareas más fundamentales nuestras, ¿no? Caza helicópteros y ataque a tropa. El problema fue que despegamos con una meteorología media marginal, como todos los días, pero después se empezó vino la neblina esa clásica de las islas, tuvimos que volver. El avión de adelante, el guía, que era el primer teniente Fasani en ese momento, pudo aterrizar y yo quedé arriba de las nubes. Quedé arriba de las nubes dando vuelta. Avisé que me iba para Puerto Argentino para intentar aterrizar allá y me dicen que no, que Puerto Argentino lo estaban atacando en ese momento. No es que me estaba quedando sin combustible, pero estaba ahí solo arriba de Darwin y realmente era incómodo. Entonces, un capitán, uno de los jefes de cuadrilla, Roberto Vila, un crack, agarró el micrófono y me dice: Diablito, quédate tranquilo, yo te voy a traer. Y por el ruido del avión me fue orientando para que entrara desde lejos apuntándole a la pista. Después me dice: bueno, ahora baja la rueda del tren, prende las luces de aterrizaje. Y ahí él, desde lejos, yo no veía nada para adelante, estaba en nubes. Me dice: muy bien, ahí venís bien. Un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, lo estoy resumiendo, ¿no? Seguí bajando. Por ahí me dice: no tanto, y veo abajo del avión, así con el rabillo del ojo, unos techitos rojos, eran las casas de Darwin, que yo venía sin ver nada. Y en un momento dado me dice: ahí está, cortá. Reduje toda la potencia y le pegué al mundo, pero por lo menos pude aterrizar y bueno, y ahí me vinieron a buscar al fondo de la pista. Así que después de eso le fui a dar un abrazo y realmente agradecerle primero la sangre fría y la ingenio de traerme me trajo como un portaaviones, pero porque él más o menos me veía y me escuchaba. Una maravilla, siempre lo recordamos con Roberto ese momento. Y la segunda misión fue también rarísima porque también era un vuelo sobre la otra isla, pero esto era reconocimiento ofensivo, o sea, había que ver qué se encontraba. Y andaba por ahí otro oficial, salía 2 aviones y me dice: ¿usted qué hace acá? No, estoy ayudando al piloto que va a poner en marcha. Bueno, súbase, y va de copiloto. En la realidad, en los combates, y más un avión que no necesita que vaya otro piloto atrás, se vuela uno solo, porque estás arriesgando 2 pilotos en un vuelo. Pero no importa, como dice a Jorge antes, nosotros éramos alféreces, ¿ok? Listo, arriba del avión, sin chaleco salvavidas, sin traje antidisposición, nada, como estaba vestidito. Y 2 horas y media, todas sobre el mar, buscando sobre el mar, mirando hacia la costa, porque la idea era buscar tropa que hubiera desembarcado, y no encontramos nada y pegamos la vuelta. Pero realmente fue complicada y novedosa, ¿no? El tema es el siguiente, está todo bien, pero corre la primera misión, ¿y qué es lo que pasa por la cabeza de ustedes cuando saben que tienen muy pocas posibilidades de volver? Porque uno sabe que los enfrentamientos aéreos
más con una potencia como la OTAN, no digo Inglaterra porque fue la OTAN, es muy complicada. ¿Qué pasa en esos momentos por la cabeza de ustedes? Bueno, arranco yo porque es más cortito, tengo menos misiones que el gordo, pero eh, la situación es parecida. Eh, en la misión que salí yo solo de piloto, o sea, solo con otro Bucará, yo lo primero que tenía era emoción, porque yo quería volar, yo quería, y le rompía la paciencia a mi jefe de escuadrón que quería volar, no, bueno, que yo le iba a ayudar, hasta que al final se ve que lo cansé y aparecí para estar de alerta y después sonó el teléfono y pude volar. El problema era que nosotros arrancábamos de entrada con un problema, que era que al estar en las islas, vos tenías, y con la experiencia de lo que había pasado el 1 de mayo, que un piloto atándose para poner en marcha y salir muere sentado en el avión. No hay peor muerte para un piloto que morir morir en el aire, pero no estar sentado atándote al asiento y que ahí te mueras. No digo deshonroso, digo, no tuviste ni tiempo ni capacidad de pelearla. No sé si me explico. Entonces, ese momento de salir del búnker donde estábamos, un búnker, un pozo ahí donde ahí recibíamos la comunicación al lado de la pista, corriendo al avión que tenías asignado. Yo, por ejemplo, había un problema que era, ¿me ato o no me ato para despegar? Primero porque teníamos una pista tan corta y al ser un bimotor, que tuviéramos problemas del despegue, era más distinto. Pero teníamos en la cabeza lo que le había pasado a Daniel Jukic. Entonces, los mecánicos ni se acercaban al avión, subíamos, poníamos en marcha y yo despegué sin atarme prácticamente y después en vuelo, más o menos ahí me terminé de atar al asiento eyectable. ¿Por qué? Porque si venían y nos volvían a atacar cuando estaba subido para poner en marcha, al tener tiempo para salir del avión, estábamos como obsesionados con eso de no morir en el intento de despegar. Bueno, también había otro problema. La pista era muy corta, ondulada, era una miércoles la pista. Terminaba la pista, venía un alambrado que lo habían sacado para que no nos engancharan las ruedas ahí cuando despegábamos, porque no había espacio para despegar. Después venía un campo minado que nuestros hermanos queridos, grandes amigos del ejército argentino habían minado. Está bien, pero con lo cual si te ibas largo te reventaba el avión al meterte en el campo minado. Y después venía el mar. O sea, era complicado. Pero el problema está, y vuelvo a repetir en esto, que vos desde antes de poner en marcha ya estabas condicionado a tener que operar en un ambiente muy complicado, con los aviones que estaban a la intemperie, que gracias a Dios y a nuestros magos mecánicos, genios totales, yo los admiro, los aviones siempre estaban en servicio, pero ahí había el problema de despegar bajo una incertidumbre. Bueno, después el vuelo al final tuvimos que pegar la vuelta, por esto que te conté recién de que se nubló de tal manera que la misión no se pudo cumplir. En el medio de esa misión, la particularidad fue que en la bruma de esa niebla que avanzaba en el medio del estrecho de San Carlos, veo claramente un buque, un barco, pero que yo no sabía si era inglés, argentino. Bueno, ahí tuvimos que escapar, porque no queríamos pasarle por arriba, porque íbamos directo a pasarle por arriba. Después resultó ser un barco argentino, el río Carcarañá, que estaba ahí en el medio del estrecho de San Carlos y nosotros no teníamos ni la más remota idea. Así que el problema de la primera misión, o de las misiones que cumplí, esa y la otra de copiloto, es la emoción de poderla hacer y sobre todo de poder volver. Pero la adrenalina de esa misión te la da el hecho de la incertidumbre, no saber de que desde el primer momento, desde antes de despegar, ya estás condicionado a que te pueden atacar. No tuve la particularidad de andar teniendo que esquivar misiles ni disparos de tierra, porque eso no lo viví, pero realmente supongo que cada misión es particular y cada uno la vive a su manera. Pero yo lo que más recuerdo es que pude volar, pude cumplir, porque estar en las islas, ser piloto y no volar, me hubiera vuelto con una frustración más grande que la que tengo de haber terminado en un alto el fuego y con la rendición. Así que feliz, orgulloso y... Bueno, veo que era un sufrimiento desde que se levantaba más o menos el No, Rubén. Nosotros la teníamos más. No, le levantábamos no, porque de noche estos hijos de mil también nos tiraban bombas, o sea que ni siquiera podíamos dormir. Sí, pero bueno, por lo menos estaba en el refugio. Nosotros no, la vida nuestra era mucho más relajada, digamos. El problema era cuando llegábamos a 5 minutos de blanco.
arrancando con el tema de la pregunta, nosotros teníamos un escuadrón, un grupo de gente muy unida y con un espíritu sumamente elevado, demasiado elevado. No había uno o dos pilotos que no tuviera la intención de volar constantemente. Todos querían volar constantemente, excepto, bueno, hubo honrosas excepciones que no vienen al caso, ¿no? Lo importante era el grueso, que todos queríamos volar, todos peleábamos para volar, sin ninguna duda. Y yo por lo menos estaba convencido que nunca me iban a derribar. ¿Está bien? Eso yo creo que es el espíritu fundamental que nos llevó a permanecer muy unidos y a tener gran desempeño, digamos, durante el conflicto. Pero no tuvimos todas esas malas vivencias que tuvieron ellos. Nosotros despegábamos, nos levantábamos tranquilos, despegábamos tranquilos, hacíamos el reabastecimiento tranquilo, y el problema empezaba cuando alcanzábamos el rasante, que veníamos ya unos 200 kilómetros antes de llegar a las islas, ya estábamos con el avión completamente armado y ¿cómo se llama? El ir acercándonos, uno se iba poniendo cada vez más tenso, y ese día, el 21, que yo siempre lo recuerdo, fue el día peor, porque después cuando en otra misión me toca enfrentar al enemigo, uno ya sabe lo que tiene que hacer, y tiren lo que le tiren, uno sabe, si le pegan no se entera de nada, y si no le pegan, tratar de hacer que ellos sí reciban el resultado de nuestra orden. Nosotros teníamos una orden de neutralizar tal o cual blanco, y eso es lo que tratábamos de hacer, digamos. Pero lo más importante era la guía que nos hacían nuestros jefes de escuadrilla. Ellos sí son los verdaderos artífices de todo esto, porque los numerales vamos y formamos, siempre teniendo el espíritu que ya teníamos sobrelevado, digamos, por la situación que vivíamos, y teniendo el ejemplo adelante de los jefes de escuadrilla, nosotros no teníamos ninguna duda de lo que teníamos que hacer. Yo no he visto ningún numeral que flaqueara en el conflicto. Al revés, era un espíritu sumamente elevado. Y claro, después de escuchar todas las vivencias de ellos que salían, despegaban sin atarse, es una locura, porque si el avión tenía un problema y salían con el asiento y te fuiste. No, eso es una locura lo que hacían, pero son las vivencias que uno les tocó pasar, ¿está bien? De hecho, nosotros tuvimos malos ejemplos, o sea, no es malos ejemplos, sino malas vivencias con la que le digo del 12 de mayo, que ahí se tomó una decisión inmediata cuando le consultan a Vázquez, que era el único, el alférez Vázquez, nuestro compañero, que el único que volvió, y le preguntan qué es lo que había pasado. Dijeron, mire, llegamos al blanco y no lo vimos, no veíamos el blanco. Entonces el jefe de escuadrilla, lamentablemente por su inexperiencia y porque era la primera misión que era mar abierto, levanta la escuadrilla para tratar de ubicar el blanco. Y ahí es donde los buques los horquillan con los radares, no solo de vigilancia, sino los de tiro, y en la corrida final derriban a 3 de los 4, digamos, una dolorosa decisión, digamos. A partir de ese momento nos dijeron, bueno, continúan, si no ven el blanco, continúan 3 minutos al frente, hacen 180 grados y vuelven a la zona del blanco. No lo encuentran, se vuelven. No podemos estar perdiendo pilotos de combate de esa situación. Pero ellos, las decisiones que tomaban, eran yo lo escucho y me da risa. ¿Cómo va a despegar con el desatado en el avión? No tiene chance, si tiene alguna emergencia no tiene chance de nada, pero bueno, el ejemplo que les dio o la vivencia que les dio el 1 de mayo, tomaban soluciones de ese momento muy drásticas, digamos. La verdad que esa mala suerte no la tuvimos nosotros, sí tuvimos que si enfrentábamos a los buques enemigos y si te tocaba, digamos, porque todos eran buenos pilotos, no los que cayeron eran malos, sino que tomaban decisiones que en ese momento no la tenían asumida. Digamos, después, obviamente, se fueron solucionando esas cosas, que era caro cruz con los buques, porque tenían tanta defensa antiaérea que era muy, muy difícil superarlas, digamos. Había que encontrar situaciones que ellos le perjudicaban nuestra actuación y les confundía y no podían desarrollar toda la defensa,
y a veces, bueno, nosotros utilizábamos el vuelo bajo, que era lo único que nos salvaba de ser derribados, digamos. Pero era mucho más relajante el despegue y el vuelo, no como ellos, que la verdad que lo escucho y me da escalofrío, digamos. Me divierto porque lo toman con naturalidad, lo cuentan como el despegue desatado. Y digo, no, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, esa era la vivencia que tenía cada uno y cómo lo íbamos solucionando en el momento. Yo creo que lamentablemente no teníamos el armamento adecuado. Si nosotros hubiésemos tenido el armamento adecuado del 1 de mayo, de acuerdo a lo manifestado por los británicos, principalmente por el almirante Woodward, y los resultados que tuvimos posterior a haber encontrado la bomba adecuada, el resultado hubiese sido totalmente diferente. Por lo menos estamos convencidos los pilotos de combate, y en este caso el grupo 5 de caza, que de haber hundido prácticamente 6 buques, podríamos haber hundido 5 o 6 más, que fue lo que nos dijeron, que dijeron los mismos británicos que fueron impactados por A4B. Así que bueno, esas son las vivencias que uno fue adaptando y adoptando durante el transcurso del conflicto, pero volar desatado nunca más. ¿Pudieron ambos impactar sobre la flota inglesa y el desembarco en el caso de Rubén, porque vos no estabas ahí en las islas? ¿Pudieron hacer algún impacto sobre la flota? Sí, bueno, ellos no atacaban flota porque el avión no les permitía tampoco una penetración a alta velocidad, un avión mucho más grande que la 4. Entonces yo creo que ellos nunca lo iban a mandar a atacar un buque, calculo yo, la verdad que no tengo conocimiento de que hayan atacado un buque, porque hay que tener mucha velocidad de penetración, cosa de que no puedan desarrollar toda la defensa. Calculá que ellos tenían misiles de 30 kilómetros, que era el SIDA, misiles de 15 kilómetros, que era el Seawolf, Sea-Cat, que era de 7 kilómetros, cañones de casi 12 kilómetros, que también los perjudicaba a ellos, los atacaban de noche, y cañones de 20 milímetros, que eran terribles toda esa barrera. Y poner el Pucará con el tamaño que tenía y la velocidad reducida con respecto a la nuestra, y yo calculo que no nos habrán mandado a hacer el buque, Rubén, entiendo, ¿no? Jamás hubo una orden de nada. No. Lo nuestro era tropa y helicóptero. Helicóptero, claro. Bueno, ellos es difícil que hayan impactado buques. A mí me tocó una de las misiones que creo que fue la sobresaliente que hizo la Fuerza Aérea del Grupo 5 de caza, y no porque era yo, sino porque era el hombre y sus circunstancias. A algunos le tocaba una misión, a otros le tocaba la otra misión, y fue a mar abierto que el jefe de escuadrón nos dice, yo calculaba que no venía ni uno, porque era mar abierto y estaba el destructor Coventry, que a la mañana, lamentablemente, había derribado a nuestro oficial de operaciones, al más antiguo, al capitán Hugo Ángel del Valle Palaver, que era un tipo profesional 100%, tipo muy bien preparado, muy bien adaptado a la situación. Fue derribado por una emergencia que tuvo que levantar el avión, el vuelo, y lamentablemente lo identificaron del Coventry y le tiraron un misil de esos de SIDAR y lo derribaron, lamentablemente. Y a la tarde nos mandan a neutralizar ese piquete de radar misilístico que estaba ahí al norte, unos 20 kilómetros en el medio del mar. Y bueno, las circunstancias dieron un montón de factores en que no solamente fue muy bien planificada la misión, sino bien ejecutada, pero la suerte siempre influye. Siempre tiene que influir, porque si no los resultados no hubiesen sido los que fue, digamos, porque normalmente en una de estas misiones, que era mar abierto, y era el 50% más o menos calculado de supervivencia. Y la suerte que tuvimos, que los 4 que fuimos, los 4 volvimos, y en el ataque la fragata Brosworth fue averiada totalmente, no pudo conseguir combatiendo porque, entre otras cosas, una de las bombas le corta el eje de transmisión de las hélices, y el destructor Coventry se hundió en 20 minutos. Fue una misión realmente espectacular para el resto de los británicos, que no lo podían entender, digamos. Esa fue la misión que más me tocó con ese resultado, digamos.
que, como siempre digo, la suerte influyó muchísimo. Primero, porque cada escuadrilla iba separada 2 minutos, una de otra. Y normalmente salíamos de 3, porque si alguno fallaba, quedábamos 2, que es el número ideal, porque nos permitía engañar a los radares de tiro de ese momento. ¿Y qué pasó? La escuadrilla de Carballo, que sale con Rinque y Carmona, por una falla que tiene, se tiene que volver. O sea que quedaron los 2 aviones que pudieron completar la misión. Y nosotros, iba el primer teniente Velasco a cargo de la escuadrilla, que íbamos 2 minutos atrás. El alférez Barrionuevo, yo iba de 2, y el 3 era el teniente Osés. También por fallas se tuvo que volver. Y también quedamos conformados de 2. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Por qué decía que estas fallas fueron una suerte? Porque cuando uno llega a la zona del blanco, la orden que teníamos los numerales era volar aproximadamente lateral unos 40, 50 metros para engañar al radar de tiro de los británicos, porque conformaba un blanco muy grande al radar. Entonces ordenaba al cañón o al misil a tirar en el medio. ¿Está bien? Entonces hay una foto emblemática que sacan los británicos donde viene Carballo y Rinque atacando la fragata Brosworth, y se ve perfectamente los impactos, que no llegaban todavía los aviones, pero se ve perfectamente cómo pegan en el medio. Quería decir que la decisión que se había tomado para engañar a los radares era la correcta. Si hubiésemos sido 3 aviones, el del medio lo más probable es que hubiese sido derribado, porque mostraba un blanco tan grande que le ordenaba el radar tirar a los cañones en el medio, ¿está bien? Y el del medio hubiese sido derribado. En este caso eran 2 aviones, bien la formación de los numerales, del numeral Rinque, y se veía perfectamente los cañones como pegaban en el medio. Esa fue una suerte que a su vez a ellos les perjudicó, principalmente a la fragata Brosworth, el engaño, y se le traba hasta también el disparador en automático. Ellos hicieron una película que se llama Segundos Decisivos, y ahí explican por qué no pudieron tirar todos los misiles y todos los cañones que ellos tenían, porque se le traba a la fragata Brosworth, y el reencendido del sistema le llevó como 1 minuto, y ese minuto le dio a Carballo para atacar y nosotros prácticamente entrar sin ser derribados o atacados por la Brosworth. Solamente el destructor Coventry, cuando nosotros hacemos la maniobra de ataque, calculo que era mi avión porque era el que tuve que hacer una maniobra elevada, y lanzan un SIDAR. Y el SIDAR, después que nosotros, que termina la maniobra, nos pegamos otra vez tanto al agua que no nos vio. El misil pasó por arriba de nuestra cabeza 100 metros, 150 metros más o menos, y no nos vio, y pudimos solucionar ese problema. Y gracias a Dios los cañones, cuando yo me acuerdo que íbamos allá en la parte final, veía los impactos en el medio, la explosión del cañón de 12,5 pulgadas, de 10 pulgadas más o menos, 14 pulgadas, las granadas que explotaban en el medio de los 2. Yo vi 2 azules y una más gris, más blanca, digamos. Entonces te dabas cuenta que la formación era la adecuada para que no nos derribaran. Y bueno, pasamos de eso y no tuvimos ninguna avería. La verdad que fue, los 4 que fuimos, los 4 volvimos con un resultado muy satisfactorio, digamos. Meto ahí una pequeña cuña, recién contabas de Palaver, sobre todo para que la gente entienda por qué Palaver, teniendo un problema, tiene que levantar un poco. Palaver y el negro Gálvez, 2-4, pasan antes de atacar arriba de Darwin. Y la artillería le tira, porque recién había pasado lo de Gavassi, y la artillería aún así no tenía claro qué era un Harrier y qué era una 4. Y ahí es que estimamos, y hablando con Gálvez después, que a él alguna esquirla de algún cañón de la artillería antiaérea argentina que le tira, porque lo vi yo perfectamente, como lo de Gavassi, que lo vi perfectamente como le pegan, porque pasaron arriba nuestro, ahí después a Palaver es que lo derriban. Pero bueno, eso también está todo muy documentado, está todo escrito en los libros. Respecto a lo mío, es cierto, yo no ataqué fragata porque Pucarán no tenía que atacar fragatas. A pesar de que tuve 2 misiones, tampoco los blancos que nos mandaron los pudimos encontrar. Pero sí participé, y en eso también estoy muy, muy, muy orgulloso de, a ver, para que se entienda.
los ingleses desembarcan a partir del 20-21 de mayo, comienza el avance y el primer lugar al que vienen a atacar para retomar es Darwin, porque evidentemente el problema de Darwin y sus Pucará para los ingleses era un problema, por eso nos atacaban y nos rompían la pista y el bombardeo naval todos los días y los Harrier, evidentemente representaban los Pucará un problema para ellos. Bueno, el asunto que desembarca, comienza el avance y el día 25 de mayo o 26 se ordena que todos los Pucará que estaban en Darwin se los llevara a Puerto Argentino para sacarlos de ese asedio que se venía, porque se venían. Se llevan los aviones que estaban en servicio, que eran 4 o 5, pero el jefe de la base decide que, bueno, que en el caso de que un Pucará después de una misión vuelva y necesite cambiar piloto y combustible y armamento y lo que sea, la pista ya no servía, pero no importa, decisiones de los jefes, dice, bueno, que se queden 4 pilotos y un grupito de mecánicos. Entre esos 4 pilotos nos quedamos los 2 alféreces que estábamos ahí, que eran Gustavo Lema y yo, y Fasani, que era primer teniente, y el teniente Calderón. Así que nos quedamos ahí embolados porque queríamos seguir yendo con los aviones, sabiendo que se venía el avance inglés, empezamos a preparar defensas, ahí se armó, hay una foto famosa del tractor misilístico, empezamos a poner coheteras de Pucará que ya no servían arriba de los techos de la casa, hicimos trincheras, pozos, hacia donde iban a venir los ingleses, y efectivamente el 26 empezaron las primeras escaramuzas, nos metimos adentro de un pozo con Lema, le sacamos unos fusiles FAL a unos soldados que andaban por ahí, los llenamos de munición porque nosotros teníamos las cajas de municiones de los Pucará, que es el mismo calibre 7.62 del FAL, así que teníamos munición para los FALes, muchísima, la mayoría trazante, o sea, el proyectil trazante. El 27 ya están mucho más cerca y el 28 es la gran batalla, donde ya metidos dentro de un pozo, estuvimos casi un día y medio tirando con el fusil, mientras los ingleses no tiraban. Ahí aprendí que eso que en las películas muestran del silbido de la munición que te pasa cerca de la cabeza es de verdad, suena así, se escucha el zzz, como pasa, más los morteros, más las esquilas de los monteros, más 3 Harrier que nos vinieron a atacar, más el bombardeo de una fragata. O sea, fue... ¿Y cuál es el orgullo? Que los ingleses sacaron hace unos años una estadística de sus 20 batallas más difíciles, importantes, que ganaron, pero las más difíciles en la historia de los ingleses. Desde la Primera, la Segunda Guerra Mundial y para atrás también. Y en el puesto 20 está la batalla de Darwin. La de Darwin Goose Green. Para ellos fue realmente terrible, fueron 3 días de combates muy duros. Yo participé del último día y medio. Cuando digo yo, mis mecánicos que estaban al lado mío tirando con fusil, Gustavo Lema, los Pucará tirando a la tropa inglesa, derribaron 2 helicópteros. Pucará tiene el honor de ser el único sistema de armas, el único avión caza de verdad, porque derribó un helicóptero en vuelo. El resto de los aviones nunca nadie derribó otro avión o nosotros derribamos un helicóptero, digo nosotros, el avión, el Pucará, con el teniente Acímbaro a los mandos. Y bueno, participamos de ese combate donde yo llegamos a estar a 200 metros, 100 metros de la tropa inglesa, disparándonos mientras ellas nos disparaban y con buenos efectos porque en un momento dado los ingleses retroceden. Nosotros éramos la última línea de defensa del aeródromo, de la base Cóndor, y evidentemente algo habremos hecho porque terminaron mandándonos 3 Harrier para silenciar toda la artillería con la que le estábamos tirando. Así que sé lo que es estar recibiendo disparos durante, no en el caso de esos 2 o 3 minutos antes de entrar a una fragata, sino de varios días y varias noches. Pero bueno, es como dice Jorge, y yo eso también lo admiro, y por eso los admiro a los que volaban a 4 y Mirage y atacaban las fragatas, porque si bien eran 2 minutos, eran 2 minutos muy intensos y uno iba con esa incertidumbre, me puede tocar a mí, le puede tocar al de al lado. Y acá estamos los dos, porque al lado mío había un soldado y lamentablemente en eso de los disparos le pegó un tiro en la cabeza que podía haber el inglés hecho mejor puntería y haberme pegado a mí, qué sé yo. Es lo que a cada uno le toca, pero acá estamos, lo bueno que estamos y lo podemos contar. A 43 años del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, con una pérdida de 55 héroes que dieron la vida por la patria de la Fuerza Aérea Argentina. ¿Cómo fueron estos 43 años de la posguerra
en tu caso personal. Bueno, en mi caso personal, realmente hay que entender la vuelta de la guerra, y esto le pasó sobre todo a los soldados, hubo realmente, de eso no se habla, se los escondió, hubo un proceso claramente de desmalvinización interno dentro del país, que poco a poco se fue revirtiendo, gracias a Dios, y hace ya muchos años esto es totalmente distinto, y la sociedad argentina está reconociendo a los veteranos, sin tener que ver con la parte política, sino que solamente enfocado a lo que cada uno hizo. Así que eso, por un lado, por suerte ha cambiado esa percepción se los está reconociendo a los veteranos. Y, pero fue un proceso que llevó su tiempo, y sobre todo yo creo que lo que más lo sufrieron fueron probablemente o claramente los soldados. En cambio, nosotros seguimos dentro de nuestras unidades militares, seguimos volando. Yo me acuerdo perfectamente, volvimos de la guerra, volvimos, yo volví prisionero, llegué el 15 de junio a Buenos Aires y nos dieron 15 días de vacaciones, yo feliz de la vida, y después de eso volvimos a volar. Volví a la unidad y a volar, no digo que sin que nada hubiera pasado, pero yo creo que fue más llevadero el estar dentro del mismo grupo humano, estábamos más contenidos, ¿no? Con las familias, y realmente fue llevadero, y después el tiempo te va borrando las heridas. Lo que pasa es que la herida que no se te borra y la que te queda, sobre todo los que vivimos la triste, amargante y estresante y angustiante situación de la rendición. Las escuelas de los institutos militares te preparan para todo, para tener garra, voluntad, espíritu de equipo, espíritu de cuerpo, todo eso, pero no te enseñan a rendirte. Eso nos enseña. Entonces ese es el dolor que yo todavía creo que todos seguimos teniendo, los que vivimos esa situación tan especial, tan que casi uno llega a decir, puta, al final todo lo que hicimos pareciera que no sirvió para nada. Hoy, a la lejanía, claro que sirvió para demostrar de que si vos te haces matar por algo es porque esa causa vale la pena. Entonces eso, gracias a Dios, creo que el pueblo lo ha entendido, lo está entendiendo cada vez más, pero la tristeza de la rendición no se la deseo a nadie. Jorge, a 43 años del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea y conmemorando los 55 héroes que perdieron la vida de la Fuerza Aérea Argentina, ¿cómo viviste estos 43 años hasta el día de hoy? Creo que la misión que nos queda a los que tuvimos la suerte de volver es recordar en todo momento a los que perdieron la vida y entregaron su vida por la patria. Como ya dije, yo conté nada más que el 12 de mayo, que perdimos 4, fue el día más duro porque fue la primera vez y perdimos los 4, tanto a Bustos, el primer teniente, a Ibarlucea, y siempre me gusta recordar algunos detalles, porque no es toda la vivencia, pero algunos detalles de cómo más o menos estaban conformados. Busto estaba casado, tenía hijo y la señora estaba embarazada. Así que nos recordamos que Oscar le pidió a la señora que se llamara Oscar Federico, y si era varón. En esa época no se sabían los sexos, y efectivamente Oscar Federico nació y él pudo conocer a su padre a través nuestro. Pero el padre no pudo conocer a su descendencia, lamentablemente. Y Barlucea también estaba casado, tenía una nena. Y Nívoli también estaba casado y tenía un par de chicos. El tema de Ibarlucea, mucho más hidalgo todavía, porque él en diciembre del 81 había sido seleccionado para ir a la Escuela de Aviación a ser instructor de los futuros pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. Y estando ahí, sabiendo que él no podía combatir y no iba a instruir tampoco a los futuros pilotos, dijo, yo quiero volver a Reynolds, me dan 3 horas como mucho y estoy habilitado en el avión y voy a combatir. Bueno, pues bien, eso fue lo que cumplió, su jefatura lo autorizó y en la primera misión que hace es derribado. La verdad que la hidalguía de ese piloto sobrepasa cualquier otro hecho heroico de cualquier
de cualquier otra índole, porque podría haber estado tomando café tranquilamente en el bar del Grupo Aéreo Escuela y sin embargo ofreció su vida para venir a defender los colores de la patria y la verdad que lamentablemente fue derribado. El otro que cae también es Fausto Gavassi, que estaba casado también, tenía una nena y la señora estaba embarazada. Después del conflicto nace María Victoria. Entre las últimas ceremonias que nosotros hacemos en homenaje a todos los caídos, algunas de las chicas estas que vinieron venían con sus retoños, con los nietos de los pilotos que habían caído. Y la verdad, se nos caían las medias, porque veíamos que los chiquitos eran parecidos a los abuelos y uno pensaba lo que se perdieron ellos por ofrecer su vida a la patria, haber conocido a su descendencia, digamos, no poder haber continuado su vida como tuvimos la suerte nosotros que quedamos vivos. El otro que cae el 23 de mayo es el Luciano Guadagnini, era de Bahía Blanca y también estaba casado, tenía una nena, Andreita, que ella es capitán de la Fuerza Aérea, estudió odontología y se asimiló como profesional en odontología. Y la verdad que es como una hija para todos nosotros que la cuidamos y la tenemos ahí trabajando para la sociedad aeronáutica, digamos. Y Poli estaba embarazada, también la esposa, y nació el Lucianito. El Lucianito que tampoco lo pudo tener, pero nosotros le contamos a todos los descendientes lo que eran los padres y cómo daban su vida por la patria. El Luciano, ¿qué podemos hablar? Era la revista Hortensia caminando, lo vivía haciendo reír de todos los chistes y las bromas que hacía constantemente. El 25 de mayo ya lo nombré, a Palaver, también estaba casado y tenía una hija. Era de Anfunes, un cordobés muy serio, muy profesional, y sin embargo lo perdimos un 25 de mayo por una emergencia que tuvo, y bueno, tuvo que levantar y el avión, reducir velocidad y fue derribado. Y el último día que recibimos la desgracia de perder los nueve compañeros fue el día 8 de junio, cuando a la tarde, inequívocamente o equivocadamente, los envían sin custodia, sin diversión, con un par de Mirage que los defendieran y fueron interceptados por 2 Harrier y es derribado. El primero que es derribado de esa escuadrilla es el Alférez Vázquez, que se había salvado el día 12 de mayo y él insistió para seguir volando y el jefe escuadrón no lo dejaba volar y la misión que hace es el 8 de junio es derribado por un Sea Harrier con los misiles que le había otorgado Estados Unidos en la isla Ascensión, que eran los nuevos misiles Sidewinder guiados por láser. El segundo que es derribado, el gordo, que era mi compañero, vivíamos en Reino en la misma habitación, era soltero y los padres sufrieron muchísimo. Yo tuve que contener lo más que pude, porque también a mí me dolió mucho a los padres cuando venían a la habitación donde había vivido Jorge y dormían en su cama, dormía el papá en su cama, se vestía con su ropa, digamos que creo que es el dolor más grande que puede sufrir un ser humano de sobrevivir a su generación o a su especie, como le llaman los chinos, ¿no? La maldición china. Y el otro que cae es el teniente Juan José Rarás, que los dos con Jorge eran solteros. Rarás era un santo, era buenísimo, a pesar de que era un año superior, era un santo, era muy bueno, nunca tuve problemas con él ni nada por el estilo. Y la mamá nos decía siempre, que vivió hasta hace poco, tenía ya 94 años, nos decía, nunca se olviden de mi hijo, es lo único que pretendo. Y esta es una de las formas que jamás nos vamos a olvidar del hijo, nombrándolo en cada entrevista, en cada reportaje, en cada exposición que nosotros damos. Mi responsabilidad, por lo menos lo asumo así, es nombrar y dar unos detalles de los que cayeron en defensa de la patria, cayeron en lo que ellos eligieron, pero el resto sufre esa pérdida porque Palaver, que era el más viejo para nosotros, que parecía muy grande, tenía 34 años, imagínense, y Jorge, que fue el más joven, Vázquez, que fue el más joven que cayó, tenía 25 años, o sea,
Fíjense que estaban en flor de la edad, con una profesión espectacular, que eran ultra profesionales, y bueno, y Dios los eligió y se los llevó. Y el último que cae es Danilo Rubén Bolzán, que era de Diamante, también estaba casado, tenía un hijo, que después estudió abogacía y se ve que le interesaba ver lo que vivió su padre porque se incorporó como abogado en la Fuerza Aérea y convivió con nosotros mucho tiempo, no sé, alrededor de 10 años, y después ahora se desempeña en la vida civil. Pero fíjense que Bolzán, lo mismo que Ibarlucea, estaba en la Escuela de Aviación Militar y pidió para venir a combatir con nosotros. Y lamentablemente en la misión que hace el 8 de junio es derribado. Eso es lo doloroso que uno sufre de la guerra. La pérdida de amigo, la pérdida aunque no sea amigo. La guerra es muy mala para todos, por eso nadie tiene que entrar en guerra, solamente los que eligieron esa profesión para defender a su patria de las armas, pero igual se sufre muchísimo la pérdida de esos queridos camaradas y héroes de la nación. Ellos son ahora héroes de la nación contemporánea, que la responsabilidad nuestra es siempre mantenerlos en el recuerdo para que su memoria no muera junto con cuando se perdieron su vida, digamos, ¿no? Eso es lo más doloroso que deja la guerra. Desde la hora de la verdad 1982, queremos hacer justamente este humilde homenaje a todos los héroes de la patria, a los 649 que dieron su vida en el conflicto bélico del Atlántico Sur. Les agradezco a ambos que se hayan prestado para este día tan conmovedor para la Fuerza Aérea Argentina, y los invito a otro programa. Ustedes empezaron como alférez, ambos llegaron a comodoros, hoy están retirados, pero son la historia viva de nuestra patria. Gracias, les deseo a todos ustedes, a los dos, mucha salud para ustedes y su familia. Gracias, Daniel, muy amable. Bueno, fue un gusto, Daniel, gracias por toda la oportunidad que nos das de expresarnos, principalmente, repito, porque los que perdieron la vida son más importantes que nosotros. Nosotros tenemos la suerte de continuar acá, así que gracias por la entrevista. Y bueno, que tenga suerte, Rubén. Un gusto. Nos veremos. Chao, gordo querido, te quiero. Chao, querido. Chao, cabeza. Nos vemos. Adiós, hasta luego. Y así llegamos al final del programa de la hora de verdad 1982, con este humilde homenaje que queríamos hacer con motivo del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Nos encontramos en otra emisión cuando les volvamos a decir que tengan mucha salud, porque sin salud no tenemos nada. Gracias y hasta nuestro nuevo encuentro. 1 de mayo de 1982. Bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. A las 4:40, un bombardero Vulcan de la Royal Air Force ataca la base aérea militar Malvinas y comienza la primera batalla aeronaval del conflicto del Atlántico Sur. El aeródromo, operado por los hombres de la institución, no es neutralizado, pero sufren las primeras bajas luchando contra una potencia extranjera. Fallecen los soldados clase 63, Guillermo García y Héctor Bordón, pertenecientes a la Primera Brigada Aérea El Palomar y a la 9ª Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia, respectivamente. En el primer ataque se lanzan 21 bombas de 454 kilos, de las cuales solo una impacta en la pista de Puerto Argentino, provocando un cráter de 16 metros de diámetro por 8 metros de profundidad, quedando el ancho de pista reducido a 15 metros. No obstante, se siguió operando en ella hasta la finalización del conflicto. Poco tiempo después, los Sea Harrier inician un segundo ataque. Son detectados por el radar de Puerto Argentino y recibidos con fuego de artillería antiaérea de la Fuerza Aérea Argentina. En esta acción se producen los 2 primeros derribos de aviones ingleses. A las 7:45 despega de la base aérea militar Río Grande una sección de M5. Son las primeras aeronaves argentinas que, guiadas por el radar de Malvinas, combaten con 2 Sea Harrier.
luego de evolucionar tratando de ganar en una posición de tiro, regresan por falta de combustible sin haber entrado en contacto visual. A las 8:31, 3 Sea Harrier bombardean la base aérea militar Cóndor en la zona de Darwin. Destruyen material aéreo y provocan las primeras víctimas fatales de esa unidad. Teniente Daniel Jukic, cabo principal Juan Rodríguez, cabo principal Mario Duarte, cabo primero José Maldonado, cabo primero Agustín Montaño, cabo primero Andrés Brasich, cabo primero Miguel Carrizo y cabo primero José Luis Peralta. A las 8:40 despega de la base aérea militar Río Gallegos el KC-130H, matrícula TC-70. Realizan la primera misión de reabastecimiento del conflicto. A las 9:10 despega de la base aérea militar Cóndor el helicóptero Chinook, matrícula H-91. Es el primer vuelo de helicópteros luego de iniciadas las acciones y primera evacuación sanitaria en combate. A las 15:45 despega de la base aérea militar San Julián la escuadrilla Torno de 3 M5. Son los primeros en localizar, atacar y averiar buques de la flota enemiga. A las 15:45 despega de la base aérea militar Río Gallegos la sección Dardo de 2 M3. Con el apoyo del radar SIC Malvinas, los M3 se traban en el primer combate aire-aire cerrado con los Sea Harrier. El capitán Gustavo García Cuerva resulta abatido por la artillería argentina cuando intenta aterrizar en la base aérea militar Malvinas. A las 15:54 despega de la base aérea militar Río Grande la sección Rubio de M5. El jefe de sección debe regresar por inconvenientes técnicos. El numeral, primer teniente José Ardiles, continúa. Al llegar, es guiado por el radar del SIC Malvinas y enfrenta a 2 aviones enemigos. El argentino es derribado pese a disparar primero uno de los misiles Shafir, primera víctima de la Fuerza Aérea Argentina que perece en un combate aire-aire. A las 16:20 despega de Trelew la escuadrilla Rifle de bombarderos Canberra MK-62 en misión de ataque. Una patrulla de Sea Harrier la intercepta y derriba al B-110. La tripulación, integrada por el primer teniente Mario González y el teniente Eduardo de Ibáñez, logra eyectarse, pero nunca puede ser recuperada. ¿Dónde se han ido los miedos, los sueños y la libertad? ¿A dónde se ha ido el abrazo después de tanta soledad? Aún viven allí en mi memoria los gritos y la dignidad de todo lo que hemos perdido, lo que hemos sufrido a orillas del mar. De todo lo que hemos sufrido, lo que hemos perdido a orillas del mar. Y hoy canto para aquellos otros, para que no muera el recuerdo. Aquellos que se fueron, aquellos que ya nunca volvieron, aquellos otros somos nosotros.